Señor Jesús, ante tu presencia estamos, Padre, elevando nuestra oración a ti, pidiéndote, Señor, que el poder de nuestro Dios se derrame sobre el corazón de cada uno de tus hijos. Que tu preciosa sangre sea manifestándose en este momento. Tenemos la fe, la confianza de que eres tú quien nos ministra esta mañana. Te lo hemos pedido en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Tenemos un tema muy hermoso: los milagros del Maestro. Texto bíblico Marcos 9, 17 al 23. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que lo toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que los echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y le dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Amén. Alabado Gloria a el Dios. nombre del Señor. En la vida de Jesucristo en la tierra enfrentó todas estas cosas con el camino que tenía que cumplir. Pero él tenía a sus discípulos. Los discípulos no habían podido echar fuera al espíritu inmundo que atormentaba a un pobre muchacho. Esto no pasó inadvertido o desapercibido por los escribas y los fariseos. Amén. Ellos esperaban el momento para en cualquier momento destruir la imagen de nuestro Señor. Así que cuando Jesús les preguntó qué era lo que discutían con los escribas, ellos no contestaron nada. Fue entonces cuando salió un hombre de entre la multitud que explicó cómo había venido buscándole a él, pero al no encontrarle, trajo a su hijo endemoniado a los discípulos con el fin de que lo sanasen. Amén. Pero la experiencia con ellos había sido frustrante. En el momento que el hombre lleva a su hijo, los discípulos no pudieron echar fuera al demonio que atormentaba al muchacho. Amén. Muchas veces nosotros en el caminar con el Señor también vamos a experimentar cosas difíciles, porque no todos los demonios son iguales. Hay demonios muy poderosos, los cuales, si no hay poder de Dios, si no hay entrega a Dios, si el tal no es santo, no podrá echar fuera demonios. Amén. El padre del muchacho quería ver a su hijo libre, pero no habían sido capaces de echar fuera al demonio. Amén.
Pero en ese momento el padre dijo, mi hijo tiene un espíritu mudo. El padre explica a Jesús cuál era la situación de su hijo. Tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando desde niño. Muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Amén. Él da una explicación al Señor lo que hacía el demonio con el muchacho. Amén. Lo triste en esos tiempos como en los de ahora es que hay mucha gente que en ignorancia no creen que los niños pueden ser endemoniados. Amén. Lo cual sí puede suceder, Amén. porque son seres humanos los cuales nacen bajo la influencia del pecado. Amén. Amén. Aunque sean inocentes, la influencia del pecado está en ellos. Amén. Nacen con una naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, son presa fácil de los demonios. Pero la gente muchas veces cree que solo el pecador puede ser endemoniado o lo pueden tocar los demonios. No es así. En este caso, desde niño el muchacho lo habían poseído demonios, Amén. Amén. lo cual lo atormentaban y querían quitarle su vida. Lo cual también nosotros hemos experimentado en la iglesia, que traen niños poseídos y cuando Dios los liberta son otros. Amén. Gloria a Dios. Tienen la paz de Dios. Gloria a Dios. Igual en esos tiempos, la gente estaba aglomerada viendo si Jesucristo podía libertar al muchacho porque no se veían milagros. No habían milagros. Era una generación incrédula y perversa. Amén. Por eso Él los amonesta antes de llegar a sanar al muchacho. Amén. Amén. Pero dicho esto, no es difícil entender la angustia del Padre, viendo el trágico efecto de la obra de Satanás en el muchacho. Amén. Pero el dolor del muchacho, que bajo la influencia de un poderoso demonio era llevado a una y otra vez a su propia autodestrucción. Cada vez que el demonio le quería atormentar, le hacía daño. Y no había quien tuviera la capacidad de ordenarle a un demonio que salga del cuerpo del niño. Amén. Ahora la gente recurre a exorcistas, a curanderos, los cuales son más malos que el demonio que tienen. Amén. Lo único que puede vencer a un demonio es el poder de Jesucristo. Amén. En el nombre de Jesús, los demonios pueden obedecer Amén. y salir fuera de un cuerpo. Amén. Gloria. Tal vez lo que más nos cuesta entender es cómo el demonio había logrado tomar posesión de este muchacho. Cuando aún era un niño, tal como lo indica el Padre. Ni siquiera la infancia, que es la edad de la inocencia, puede estar libre de la contaminación del pecado y de la maldad. Amén. Muchas veces vemos cómo la humanidad se está perdiendo, cómo los niños son capaces de matar a sus padres o a otros niños. Amén. No es porque dicen qué mal corazón tenía ese niño. No era su corazón. Son los demonios que tomaron posesión de su corazón. Amén. Amén. Es ahí donde se empieza a tomar, el diablo empieza a tomar control de una persona, no importando su edad. Amén. Los niños, los adultos, somos seres humanos
espirituales, lo cual estamos expuestos a que un espíritu de demonio pueda tocarlos. Amén. Y el ser humano, por grande que sea, puede Satanás entrar y tocar su vida. Sí, amén. En el caso del texto que hemos leído, era un muchacho el cual toda su vida hasta ese día había sido atormentado por demonios. Sí, amén. Y el Señor le dice: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo os he de soportar? Porque la incredulidad era tan grande en toda la región y en todo el pueblo, aún siendo el pueblo hebreo. Una vez que Jesús conoció el problema y a pesar del desconsuelo del Padre, parece que no hizo nada en relación con el muchacho. No es que no estaba haciendo nada, sino que estando él ahí, primero tenía que exhortar a esa generación para después ellos pudieran ver el milagro, Amén. pudieran ver la grandeza del poder de nuestro Señor. Así que antes de atender al muchacho, era necesario también hacer una seria llamada de atención a todos los presentes. Amén. Aleluya. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿Sabe usted que muchos, teniendo necesidad o problemas, también vamos a la casa de Dios dudando que Dios puede hacer el milagro, Amén. que Dios puede sanar, que Dios puede libertar? Sí, amén. Ese es el pecado en la raza humana, no entender que en nosotros hay un Dios grande, un Dios poderoso, el cual se manifiesta haciendo milagros y señales, Gloria al el Señor. cual tiene la capacidad de destruir toda clase de demonios solamente en el nombre de Jesús. Amén. En esa manifestación, el ser humano no puede ver o entender qué está pasando. Y es por eso que cuando Dios hace milagros, al ser humano se le olvida. Por lo mismo, porque ni los entiende ni le costaron, simplemente llegó y si creyó, que bien. Porque hay muchos que aún sin creer Dios los sana, Amén. Dios los liberta. Sí, amén. Hay muchos que ni siquiera nunca han entrado a una iglesia, pero vienen y alguien pide por ellos. Sí, amén. Y en esa petición el Señor se manifiesta. Gloria Ese es a Dios. el Dios que les predico, Amén. que tiene poder y autoridad, siendo omnisciente, Gloria a Dios. omnipresente, todopoderoso. Ahora bien, ¿a quién dirigió Jesús esta severa amonestación? Como veremos, su indignación era contra la incredulidad que se había extendido por toda aquella región. Jesús, el Hijo de Dios, estaba en la tierra. Amén. Había crecido la incredulidad, la maldad en el ser humano. La generación de ahora no tiene nada que envidiarle a la de esos tiempos. Sigue siendo la misma generación incrédula y perversa que hay. Es por eso que ven las iglesias donde se predica la verdad de Dios con muy poca gente. Sí, amén. Porque el ser humano quiere vivir en un estado natural. No quiere ver más allá en lo espiritual, sino vivir deleitándose en lo que le agrada. El venir a la iglesia debe de ser en reverencia al Señor. Amén. Usted no puede venir pensando en otras cosas. Amén. Usted no puede venir pensando en el negocio, en la comida o el trabajo. Entregue su vida a Dios. Amén. Ponga la fe en Jesucristo,
que Él está aquí para bendecirle. Amén. ¿Sabe usted que el afán es algo que Dios aborrece? ¿Qué es lo que pide Dios de ti? Dice el Señor. Todos hemos entendido qué es lo que pide Dios de nosotros. Amén. Humillación, amor y justicia. Amén. Usted no puede vivir en el amor al trabajo, a lo material y estar queriendo recibir de Dios. No es que Dios no lo pueda hacer, pero usted se ha olvidado que Él es primero. Es el momento de que hagamos a Dios primero. Sí, amén. El venir a la iglesia no es una obligación, debe de ser amor a Dios. Amén. El primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, Gloria a con Dios. toda tu alma. Amén. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si dice amar a Dios pero no ama a su hermano, no puede heredar el reino de los cielos. Amén. Y eso es lo que está sucediendo en las congregaciones. No tenemos amor a Dios, no hay entrega. Amén. Tenemos Bendito Jesús, habla. fe, Sí, amén. pero esa fe natural, no la fe que proviene de Dios. Allí estaban los escribas siempre buscando una ocasión para altercar con Jesús y sus discípulos, con el fin de desprestigiarlos. Pero se cumple su palabra cuando dice que el rostro de un hijo de Dios jamás será Amén. avergonzado. Gloria a Dios. Aleluya. Aquellos tiempos difíciles tenían sus situaciones más fuertes porque aún no habían entendido que Jesucristo ya había venido a dar su vida por nosotros. Amén. Pero ahora nosotros tenemos el conocimiento que Jesucristo ya dio su vida por nosotros, Gloria a Dios, Señor. que Él ya pagó en la cruz por Alabado nuestros sea. pecados. Gracias, Señor. Aquellos hombres tenían una ley de Dios escrita en piedras. Ahora usted la tiene en su corazón. Y si aún así usted no ha entendido, pídale a Dios. Amén. Porque Él es grande y poderoso y Él puede manifestar un milagro en su vida. Sí, amén. Los discípulos, a pesar de que en otras ocasiones habían echado fuera demonios en el nombre de Jesús, ese día no pudieron hacerlo. Primeramente, por el propósito de Dios. Y segundo, porque muchas veces los hombres carnales, al ir en lo natural, no podemos, o un demonio no le puede obedecer. Ellos todavía no habían sido preparados por completo para eso. Pero en estos tiempos Señor Jesús. hay cosas muy hermosas. Porque Dios, siendo omnisciente, Dios amando a todo mundo, se puede manifestar en cualquier momento. Gloria a Dios. Pero también Dios ha determinado dejar vasos escogidos. Y cuando hay un don, los demonios también obedecen a la palabra de nuestro Dios. Gracias, Señor. Amén. La gravedad de esta amonestación se deja ver por el lenguaje empleado por Jesús, muy similar al que Moisés usó siglos atrás para amonestar a su pueblo Israel por haberse apartado de Dios para ir en pos de los ídolos. Amén. Un día Moisés amonestó fuerte al pueblo de Israel, como lo hizo Jesucristo ese día, amonestando a una generación incrédula. Amén. En el libro de Deuteronomio 32, 5 y 6 dice: la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa,
Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre, que te creó, Él te hizo y te estableció? La exhortación de Moisés hacia el pueblo de Israel. Amén. Viene Jesucristo y de la misma manera, una manera muy similar, amonesta a un pueblo viviendo en la incredulidad y en la maldad de su corazón. Amén. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Jesús preguntó al Padre cuánto tiempo hace que le sucedía esto al muchacho. Pero antes de eso tenía que exhortar, porque nosotros como hijos de Dios debemos de dejar toda incredulidad, Amén. creer a Dios. Amén. Aunque los discípulos habían fracasado en su intento de libertar al muchacho del poder diabólico que lo dominaba, Jesús pidió que trajesen al muchacho a donde él estaba. Sí, amén. Cuando el Señor pide que lleven al muchacho, él tenía el control de esa situación. Sí, amén. Amén. Una vez que el joven estaba delante de Jesús, el Espíritu comenzó a sacudirlo con violencia, de tal manera que cayó en tierra revolcándose y echando espumarajos. ¿Verdad que el espíritu inmundo sí conoce al Señor? Amén. Muchas veces, o hay muchos hermanos que les han dicho que cuando alguien cae, que eso no cree, que eso no es de Dios. Ustedes han visto cuánta gente ha libertado el Señor, que hasta se niega, o el mismo diablo dice que no sale de ese Amén. cuerpo. Amén. Es lo mismo que pasó en ese tiempo. El demonio, al conocer que Jesucristo estaba ahí, quiso hacerle todo el daño posible al muchacho. Amén. Amén. Sin duda era una escena terrible, pero a pesar de esto, Jesús con toda tranquilidad y el poder del Padre echó fuera a los demonios. Amén. Bendito Dios. Y ahí hay algo hermoso. El Señor, cuando fue, después de ser glorificado por el Padre, le dice a sus discípulos: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Amén. Amén. Y después le dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Alabado sea. En mi nombre, dice, si bebieren o comieren cosa mortífera no les hará daño. En mi nombre, dice, echarán, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Amén. Habrá duda de que Cristo vive o que puede hacerle el milagro, no dude. Él está aquí con nosotros. Él se mueve en este lugar, porque es Él el que vino a sanarle, a darle la victoria en este día. Usted es un pueblo escogido, adquirido por Dios. Bendito Dios. Y eso es lo hermoso, porque somos hijos de Dios. Amén. Al llamarnos hijos de Dios, no solo debe de ser el nombre, sino vivir en la obediencia como hijos de Dios. Y cuando usted obedece a Dios, los demonios obedecen su voz, al oír su voz. Amén. Amén. Ese es el poder del cristiano, y ese es el poder que hemos recibido por medio del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús. Amén. Ahora bien, no todo el que dice Señor, Señor, hereda el reino de los cielos. De la misma manera, no todo el que dice ser hijo de Dios echa fuera demonios. Amén. En el momento en que nosotros tenemos el poder de nuestro Dios o la guianza del Espíritu Santo, busquemos el rostro del Señor. Amén. Amén. ¿Qué es buscar el rostro de Dios? El rostro de Dios no está perdido. Amén.
¿Quién es el perdido? Es el ser humano, el cual tiene que empezar a obedecer a Dios para encontrar el camino correcto. Porque en desobediencia jamás podrá encontrar el rostro de Dios. La obediencia lo llevará a ser o a tener poder de Dios. Aleluya. Una vez que el joven se acercó, el demonio reconoció que ahí había un Cristo vivo y de poder. Sí, amén. Hace muy poco tiempo vieron que trajeron un niño que me veía y lloraba y no quería acercarse. Amén. Después de la oración hasta lo abrazaba uno, porque el demonio había huido de él. Gloria a Dios. ¿Quién lo echó fuera? El poder del Espíritu Santo que mora en el hombre. El poder de Dios, porque ningún milagro proviene del hombre. El milagro proviene de un Dios que ha resucitado de entre los muertos. Amén. Gloria a Dios, Señor. Y es por eso que sin duda era una escena terrible, pero el poder de Dios estaba destruyendo Amén. al enemigo. Amén. Recordamos también cómo el leproso de Galilea se acercó a Jesús diciendo, en el libro de Mateo capítulo 8 verso 2, dice así: he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Qué hizo Jesús? Extendió su mano y le dijo, sí quiero. Y en el momento su lepra desapareció. Ahora bien, como dijo el Señor, al que cree todo le es posible. Amén. El Padre clamó y en el momento que él cree, deja la incredulidad a un lado. Por eso le dice al Señor, ayuda a mi incredulidad. Amén. Él aceptó que no tenía la fe suficiente para ver el milagro de su hijo. Amén. De igual manera, el leproso no había entendido que Dios quiere. Dios quiere sanarle. Dios quiere salvar su alma. Si Dios quiere salvarle, quiere sanarle, ¿qué hace falta? Pídale a Dios que ayude a destruir la incredulidad de nosotros. Sí, amén. Pídale a Dios fe. Amén. No le pida cosas materiales. Pídale a Dios fe. Pídale a Dios amor. Amén. Que en su corazón se mueva la misericordia de Dios. Amén. Y el Señor en su grandeza no se hace esperar. Gloria a Dios. Porque Él a eso vino. Sí, amén. A destruir las obras de Satanás. Amén. ¿De dónde viene la incredulidad? Del diablo, no viene de otro lugar. Así es. La angustiosa contestación del Padre reveló sus dudas con toda claridad ante el Señor. Expresó su fe al mismo tiempo que reconocía la flaqueza de la misma. O sea, lo que al comienzo les dije, muchos decimos yo tengo fe. Un día a alguien le dije tenga fe y se molestó y dice, ¿quién le ha dicho que yo no tengo fe? Es que no hay fe. Amén. Si hubiera fe, este pueblo no estuviera como está. Amén. No cupiéramos aquí, estuviéramos ya hasta en el parquedero. Amén. Porque la fe es lo único que nos va a hacer destruir no solo la incredulidad, el desánimo, la aflicción, la tristeza, toda duda que hay en el Hijo de Dios. Amén. Pero sin embargo había algo de fe, tal vez tan pequeña como un grano de mostaza, pero siendo genuina, el Señor se encarga de robustecerla Amén. y hacerla crecer
para que su fe, siendo como un grano de mostaza, le pueda decir a la montaña, quítate de aquí y se mueva esa montaña. Amén. Amén. Pero solamente con la ayuda de nuestro Señor. Sí, amén. De esto debemos de aprender también que la forma correcta de enfrentar nuestra incredulidad es llevándola a Jesús. Igual que le llevamos a Él nuestros pecados, nuestros malos pensamientos. Pablo lo dijo, lleva cautiva la cautividad a los pies de Cristo. Aleluya. Cuando algo le perturba al Hijo de Dios, se postra en oración, ¿qué hace? Cautiva lo que le está perturbando. De igual manera, cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo y dijimos, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, Él entró a nuestro corazón. Aleluya. ¿Y qué dice Pablo? Nos dio las arras del Espíritu Santo. Amén. Ese es un comienzo para que usted empiece una formación y a clamar a Dios. En el clamor suyo y mío empieza a crecer Dios en el corazón del hombre y a darnos fe, fortaleza, amor, deseo de hacer el bien. Llevando a Cristo en el corazón, no puede haber cristiano incrédulo ni desanimado, ni pecador, sino eso es lo que nos va a llevar a ser santos hijos de Dios. Aleluya. Jesús reprendió al espíritu inmundo, yo te mando, sal de él y no entres más a él. No solo le ordenó que saliera, sino que también lo sujetó a que no volviera a entrar. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Porque él era un niño, un jovencito. Pero que cuando sanó al ciego, al pecador, vete y no peques más para que otro mal peor no regrese a ti. Amén. Amén. Y mucho ser humano llega y recibe su milagro y se va. Al tiempo anda igual, el pecado ha regresado, la enfermedad ha destruido al ser humano. Amén. Pero al niño le dice que no entre más en él. Sí, amén. El Señor estaba tomando control de la salud del muchacho y restaurándolo después del daño que había hecho. Amén. Aunque aquel espíritu maligno era realmente poderoso, como más adelante indicó Jesús, y a pesar de que de ninguna manera quería soltar a su triste presa, sin embargo no pudo resistir el poder de Dios. Amén. No pudo resistir la palabra de Jesucristo. Amén. Solo le mandó a salir de él y salió. Gloria a Dios. Ahora bien, tenemos a un Cristo de poder, Amén. Amén. a un Cristo que le obedecen los demonios. Amén. Sí, amén. ¿Y qué tenemos en el corazón? A Cristo también. Sí, amén. Si usted tiene a Cristo, solo créale, porque al que cree todo le es posible. Dios. Sí, amén. Al salir el Espíritu, le hizo al muchacho todo el daño que pudo dejándole tirado en el suelo como muerto. En esa situación, el demonio dañó al muchacho. Amén. Pero el Señor, en un gesto realmente hermoso, le toma de la mano y le restaura plenamente, devolviéndole las fuerzas y levantándolo a la vida Gloria. que iba a continuar el muchacho. Gloria a Dios, Señor. No es el mismo el que le está dando la mano a usted. Amén. Glorifique al que vive por Gloria a creer, Dios, y le da la mano para que usted pueda manifestar la fe en Jesucristo. Amén. Ese Cristo que le dio la mano al muchacho y lo restableció es el mismo que tenemos en este lugar. Amén. Es el mismo que mora en nosotros. Es el momento de activar la fe en el poder de Jesucristo. Amén, Dios. Porque nosotros
le dicen los discípulos, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a los demonios? Ellos habían permanecido mucho tiempo observando cómo el Señor trataba este asunto, en que ellos habían fracasado. Una vez que estuvieron a solas con el Señor, preguntaron el por qué ellos no habían podido echar fuera demonios. Amén. Aleluya. Y no solo es la falta de fe. La falta de fe era la causa de su fracaso, pero no solamente eso. Como el Señor les había dicho al padre, le había dicho al padre del muchacho, al que cree todo le es posible. Amén. El creer del que habla el Señor es una fe genuina en el Señor. Amén. El Señor también le explicó que habían diferentes géneros de demonios, algunos más poderosos y malignos que otros. Amén. Y eso es lo que nosotros también debemos de entender. Amén. Hay géneros que son tan malos que su inmundicia son capaces de destruir la vida de cualquier ser humano. Amén. Un día nosotros nos tocó una oración en donde la persona quedó como 10 minutos como muerta Amén. del daño que le habían hecho. Es más, la esposa del hombre pensó que se le había muerto y se tiraba llorando sobre él. Una escena triste, Sí, amén. a la vez dramática. Los demonios estaban acabando con la vida de ellos. Pero cuando el hombre despertó, se levantó, no sabía dónde estaba. Hasta que hice otra oración, pudo recobrar su conciencia y entender qué había pasado en él. Amén. Amén. Esos casos se ven porque Jesucristo vive, porque Él está con nosotros. Amén. Y por lo que vemos, lo que indica la palabra, parece que este era uno de los peores demonios que había tocado a ese muchacho. No obedeció cuando los apóstoles le ordenaban que saliera de él. Y el problema fundamental de los discípulos es que habían ido a enfrentarse con las fuerzas de Satanás sin estar revestidos de la armadura de Dios. Amén. Ahora bien, muchos leemos la armadura de Dios, pero no entendemos qué hacer para vivir o mantenerlos con la armadura de Dios. Amén. Hay géneros, le dijo, que no salen si no son en ayuno y oración. Amén. Ok, con esto le voy a explicar algo muy simple porque viene atropellando mucho a los hijos de Dios. Llega un mentiroso y le dice, para que te sanes, ve y ayuna tantos días. Eso es falso, no se va a sanar. Aleluya. El que debe de ayunar, ¿quién es? El que ordena a los demonios que salgan, Amén. no el enfermo. No tomen a malas cosas, pero es así. El enfermo no puede sacrificar su carne, pero el que ora o el que ordena debe de tener la responsabilidad de hacer el sacrificio Amén. Gloria. o el servicio a Dios. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. En el momento, o muchos le dicen, tal enfermedad tienes, vete y ayuna. Probablemente el pobre ser humano no tenga nada y la pena que le puso el mentiroso lo mata. Amén. Porque si Dios me da la autoridad de ver un espíritu de enfermedad en su ser, en el nombre de Jesús le ordeno y se va. Amén. No tiene usted por qué sacrificarse. Gloria. Amén. Gloria. Aleluya. Es ahí donde el pueblo de Dios está caminando mal. Alguien me dijo que lo habían puesto a ayunar y a no sé qué, 21 días. El hombre se estaba muriendo. Le digo, ve y aliméntate. Oré por él y allá anda dando lata. Amén. Pero lo sanó ¿quién? Cristo. Cristo.
Porque hay que entender la palabra de Dios. No es ir y el profeta me dijo, el pastor me mandó. No, si el tal es usado por Dios, Él en el nombre de Jesús tiene el poder de echar fuera la enfermedad del demonio. Es ahí donde el cristiano debe de tener una mente amplia a lo que es el poder de Dios. Así es. Gloria a Dios. Si yo le digo esto y esto va a pasar, no le voy a decir vaya a hacer ayunos y cualquier sacrificio. Porque si es de Dios, no solo se le va a cumplir, sino que usted haga o dé por hecho que se va a cumplir lo que le dije. Porque proviene de Dios. Amén. Pero si yo voy a adivinarle el futuro, vamos a fracasar todos. Y eso es lo que está viviendo la iglesia moderna. Hay escuelas para profetas. ¿Quién les ha dicho que la profecía la aprende un hombre pecador? La profecía es una palabra viva que viene directamente de Dios al corazón del hombre. Y el tal debe de tener responsabilidad, no solo con Dios, sino con ustedes también. Amén. Es por eso que si usted le ha creído, el Señor le sanará y le bendecirá En el grandemente. nombre de Cristo. Varias cosas Amén. habían discutido primeramente cuando llega el momento de echar fuera el demonio. Pero a ellos les faltaba oración, sacrificio, entrega. Amén. Pero hay algo también que no debemos de descartar. Si el orador no ama al ser humano, no puede echar fuera un demonio. Usted tiene que amar al prójimo para que el poder de Dios se manifieste. Amén. No es el nombre, no es los días que ayune, es la obediencia al Señor la que le va a dar el poder y la autoridad para echar fuera Así demonios. es, Padre. De igual manera, la salvación de su alma no es por venir a la iglesia, no es porque oró mucho. La salvación de su alma es porque ha entendido que tiene que obedecer los mandamientos de Dios. Amén. Y en ese obedecer, dice el Señor, al que cree todo le es posible. Amén. Usted ha creído que cuando aceptó a Cristo, lo recibió. Él es el que le promete salvación y vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. Créanle a Dios que al que cree, como dice su palabra, todo le es posible. Señor Jesús, ante tu presencia estamos. Tú eres grande, tú eres poderoso. Así es, Señor. Y en este Gracias. momento, Padre, pido que seas tú, Así Señor, es, Señor. tocando la vida de cada Gracias, uno de tus Padre. hijos. Sí, Señor, En el nombre estás aquí. precioso de Cristo Jesús, Señor. Permítale al Señor que Gracias, toque Padre. su corazón, Así es, Señor. que toque su vida. Sí, Padre. Permítale que Él sea Así es. el que hace la obra en su vida. Cristo Jesús. Él es grande, Él es poderoso. Señor Jesús, tu mano de poder se extiende sobre la Gracias. casa del Señor. Y ahora, Padre, vas a tocar esos Así es, corazones. Padre. Extienda sus manos porque el Señor le bendice. Porque el Señor le prosperará. Gracias, Señor. Porque el Señor le sana. Así es, Porque el Padre. Señor le liberta. Gracias. Porque usted ya no es cautivo. Ahora ha venido el Cristo que resucitó de los Sí, muertos. Padre amado. Y Él quitará y levantará toda cautividad. Así es, Padre. En tu Gracias, nombre, Señor. Jesús de Nazareno, En el nombre hecho de fuera Cristo demonios. Jesús, Padre. En tu nombre Gracias. ordeno a todo demonio de Sí, enfermedad, Señor, bendito. a todo demonio de Alabado sea, dolor, Padre. de tristeza, de Así es, aflicción, Padre. se va en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. A todo espíritu de perturbación, Sí, Padre. le ordeno en tu nombre, Padre, que salga. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Gracias, Padre. echo fuera todo espíritu de Así desánimo. es, Señor. En el nombre de Jesús declaramos que el que vive camina en este lugar. Así es, Señor. Señor Jesús, extiende tu mano, Padre.
porque hay poder en tu preciosa sangre. Y este pueblo testificará tu grandeza y tu poder. En el nombre de Jesús, declaro sanidad en todo el cuerpo de Cristo. Señor, extiende esa mano de poder, porque los demonios huirán. Los demonios se van en el nombre de Jesús. Créale que el demonio que le atormentaba su vida, su salud, se va en el nombre de Jesús. Levante su mano con fe y ahí va a activar el creer Alabado seas, Padre. y la posibilidad de ser sanos, de ser libres por el poder de la sangre de Cristo. El Señor le dio la mano al muchacho para levantarlo. Él le da la mano ahora. Dele gracias porque le da su mano de poder. Y en esa mano de poder usted recibe sanidad, bendición, liberación en el poderoso nombre de tu Hijo. Gracias, Padre amado. Amén. Amén.